a ir haciendo otros ejercicios más. Un poquito complejo para después entrar a los actuadores neumáticos y que comencemos a hablar de secuencias neumáticas y después la secuencia de motores. Bien, el ejercicio del día de hoy pues plantea la siguiente problemática. Elabora el programa de encendido y apagado de 4 lámparas con las siguientes condiciones de trabajo. Al pulsar PB1 se enciende H1. PB significa push button, ¿verdad? Vamos a llamarlo así de esta manera para que vayamos poniendo en práctica nuestros conocimientos. Bien, entonces, ¿verdad? Al pulsar push button 1 se enciende H1. H1 es la lámpara 1. Después, en el segundo punto, después de 4 segundos, se enciende H2 y se apaga H1. Tercer punto, de pasado 4 segundos, se enciende H3 y se apaga H2. El siguiente punto, pasado 4 segundos, se enciende H4 y se apaga H3. Y el último punto, pues pasado los 5 segundos, se apaga H4. Entonces, esta es una secuencia de encendido y apagado. Se enciende la lámpara 1, pasa un tiempo, se enciende la 2, pero se apaga la 1. Pasa otro tiempo, se enciende la 3, pero se apaga la 2. Pasa otro tiempo, se enciende la lámpara 4, pero se apaga la 3. Y después de un tiempo se termina apagando la lámpara número 4. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Vamos a utilizar varios timers y vamos a decir así, vamos a ver el análisis de las conexiones de varios timers. Cabe señalar que por el uso de varios timers, después de este vamos a utilizar contadores, ¿verdad? Porque después de esta lógica o este juego de encendidos y apagados, me gusta hacerlos más con set y reset, que a veces es más interesantes. Pues bien, bien, no pasa nada. Vamos a ver qué vamos a hacer en este ejercicio. Vamos a comenzar haciendo lo que ya sabemos, que es nuestro sistema de encendido, un apagado, una entrada cerrada, una entrada abierta que va a ser 2, y vamos a poner nuestra memoria, un contacto asociado a esa memoria. Por lo tanto, buscamos. Bueno, como no le he puesto la memoria, no me aparece, entonces tengo que venir acá a nombrar esta salida. La vamos a nombrar nuevamente en su nomenclatura, que va a representar lo que nosotros conocemos como una memoria, para que ya nos aparezca acá. Esta va a ser una memoria. Vamos a nombrarla correctamente y vamos a hacer acá las conexiones para que veamos que este es nuestro sistema de, vamos a decir así, de encendido. Entonces apagado sería PB2. Vamos a ponerlo acá. Aquí se lo vamos a dejar. Y I2, la entrada I2 representará pues el push button 1, que es encendido. Entonces encendido lo vamos a poner acá. Y bueno, aquí tenemos nuestro encendido, nuestro sistema encendido y apagado con su retención. Ahora vamos a buscar un contacto abierto, siempre de la memoria 1, y es quien va a mandar a encender el primer temporizador. Lo vamos a conectar acá y comenzamos a utilizar el primer temporizador, que lo vamos a tener aquí. Bien, este va a ser nuestro primer temporizador, el cual mide el primer tiempo, que son, la mayoría de tiempos son 4 segundos, solo el último para la última lámpara dura 5 segundos encendida. Entonces esta lámpara de acá, vamos a programar en nuestros parámetros, vamos a configurar nuestros parámetros y van a ser los 4 segundos. Entonces acá vamos a mandar, bueno, la primer lámpara. Cómo ubiquemos los elementos también es importante. Yo puedo ir ubicando cada lámpara acá o las puedo ubicar todas al final. Lo voy a hacer todas al final para que llevemos un orden ahí, ¿verdad? Entonces la primera lámpara se enciende desde que se enciende la memoria 1, porque dice ahí, no sé si ustedes analizan, la primera lámpara no tiene tiempo. Dice, al pulsar PB1 se enciende H1. Esa no tiene tiempo, ¿verdad? Entonces acá sacamos nuestra primera bobina, que representará la lámpara 1. Entonces esta de acá es H1. Esta no tiene tiempo, por lo tanto vamos a dejarla de antemano así, ¿verdad? Como podemos observar aquí, si nosotros ya hacemos una simulación, pulsamos y se enciende la lámpara. Sí, se ha encendido lógicamente, ¿verdad? La lámpara 1, porque esa no tiene tiempo. Muy bien, es lo que estábamos esperando.
Estos de acá están en manera interruptor, los voy a cambiar a pulsadores. Estos dos lo voy a cambiar desde acá ahora, para que recordemos que esto lo podemos cambiar desde acá. Pulsadores normalmente abiertos. Entonces, bien, cuando este temporizador pase los 4 segundos, vamos a mandar a encender la otra lámpara. Entonces vamos a buscar un contacto abierto que pertenece, o lo vamos a asociar al temporizador 1, quien va a mandar a encender la lámpara H2. Se me ha perdido la bobina aquí está H2, y así como nos está planteando el problema. Entonces este H2 representa la salida 2, pues representa la lámpara 2, y aquí la tenemos ya. Bien, si nosotros continuamos aquí, bien, ahora vamos a hacer la siguiente situación. Si simulamos acá, se enciende la lámpara 1, después de un tiempo se enciende la lámpara 2, ahí vimos, pero se debe apagar la lámpara 1. Entonces este timer lo vamos a apagar acá, y vamos a buscar un contacto asociado al timer 1 para que se haga la primera función del primer ciclo de encendido y apagado, a como nos está pidiendo la programación. Entonces hacemos una pequeña simulación, vamos a ver si se cumple. Al pulsar se enciende H1, pasado un tiempo se enciende H2, pero se apaga H1, correcto, se apaga H1, muy bien. Ahora sigue la siguiente situación, que se va a encender cuando se enciende H2, muy bien, pasado un tiempo se enciende H3, pero se apaga H2. Entonces ahora, cuando se apague la lámpara 2, vamos a mandar a encender. Ok, entonces acá vamos a desplazar un poquito más hacia abajo, porque ahora vamos a medir un tiempo, y lo que vamos a hacer es, bueno, acá lo voy a hacer ahorita de esta manera para que ustedes vean. O sea, vamos a sacar uno de acá que va a pertenecer al T1, y posteriormente, porque aquí vamos a encender otro timer más, el timer número 2, quien va a medir otro tiempo, que son otros 4 segundos. Bien, ahí lo tenemos, 4 segundos. Ok, después de estos 4 segundos se va a encender la siguiente lámpara. Entonces ahora venimos un contacto abierto de T1. Sí, T1. Y T1 va a mandar a encender aquí vamos a encender la lámpara. Este va a ser T2. Entonces buscamos la bobina que va a representar la lámpara 3. Esta es la lámpara 3. Esto aquí está bien, y aquí va a ser H3. No, señor, parece que la he configurado mal. Vamos a buscarlo nuevamente, y este es no, señor, vamos a configurar la salida 3, y representa, vamos a poner aquí H3. Ahora sí, este es H3. Bien, ahí lo tenemos. Correcto. Entonces el temporizador 2 manda a encender la lámpara 3, pero a la misma vez manda a parar la lámpara anterior, que sería, o a desactivar la lámpara anterior. Por lo tanto, este pertenece al T2. Ok, ahora vamos a ver, vamos a disminuir para ver cómo funciona. Simulamos, y bueno, acá lo vamos a ver para ir más rápido y no hacer el video largo. Entonces vamos a encender acá. Se enciende la primera lámpara, un tiempo después se enciende la lámpara 2, pero se apaga la 1. Un tiempo después
se enciende la lámpara 3 y se apaga la 2. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Se enciende la 3 y se apaga la 2. Ahora necesitamos hacer lo mismo para encender la 4 y apagar la lámpara 3. Bien, entonces significa que vamos a poner otro timer más acá. Y es aquí la situación que yo les venía explicando. Entonces yo puedo tomar todo este conjunto, seleccionarlo y darle copiar. Y como nosotros vemos, en el caso de las variables de entradas, se pueden asociar, ¿verdad? Se pueden asociar. Pero esta de acá pertenece al T2, entonces tengo que venir a decirle a quién pertenece. Y en el caso de la variable de temporizador y contadores, como no los puedo nombrar, el mismo software ya lo ha nombrado como el número 3. El tiempo me lo ha configurado el mismo anterior, pero si es necesario cambiarlo, pues lo puedo venir a cambiar. Entonces, este temporizador me manda a encender la lámpara 4, por lo tanto, debo de tener acá una lámpara 4. Esta representará la lámpara 4, H4. Bien. Entonces venimos, el contacto sería del temporizador 3. Buscamos el temporizador 3. Correcto. Pero a la vez que enciende la lámpara 4 debe apagar la lámpara 3. Yo lo voy haciendo paso a paso para que vamos así, de esa manera, viendo de dónde sale cada uno de los parámetros. Pero lógicamente que van a haber de otros ejercicios, otras cosas que ya no les explico y que ustedes deberán entender porque se supone, ¿verdad?, que vamos poniendo atención. Bien, ahora vamos a hacer otra simulación para ver si llegamos, porque nos hace falta un paso más ahí. Entonces encendemos acá, se enciende H1 que representa Q1. Un tiempo después se enciende la 2 y se apaga la 1. Otro tiempo después se enciende la 3 y se apaga la 2. Otro tiempo después se debe encender la 4 y se debe apagar la 3. Ahora solo nos viene a medir el último tiempo que nos está pidiendo, que es 5 segundos después se apaga la lámpara número 4 y ahí termina la programación. Entonces, como estábamos diciendo, otro tiempo más, venimos acá, bajamos esto. Esto yo lo voy haciendo para que dejemos juntos la salida y los temporizadores, pero claro está, si ustedes quieren poner paso a paso esto, o sea, este programa se puede ir ubicando de otra manera, ¿verdad? Vamos a ver acá, este de acá lo encenderá el temporizador 3, por lo tanto debo de renombrarlo, y este tiempo ahora es diferente, son de 5 segundos. Vamos a configurar sus parámetros, los 5 segundos. Este temporizador debe mandar a apagar esta lámpara de acá. Y vamos a buscar un contacto cerrado y le diremos que lo asociaremos al timer 4, porque es quien va a mandar a apagar acá. Y ahí debe de terminar todo el sistema. Entonces vamos a ver ahorita acá, vamos a ver aquí, vamos a hacer una simulación. Lastimosamente este software no es como algo otros anteriores. En la misma pantalla no podemos tener todos los elementos que tenemos interconectados. Vamos a hacerlo más pequeño, a ver si se logra ver. Ahí se logra ver. Por eso a veces esta pantallita que está acá de simulación es bien útil, porque aquí yo identifico las memorias y las salidas, ¿verdad? Las salidas, las entradas ya la vamos a entender. Estas son las entradas, memorias especiales, y aquí, o las memorias, ¿verdad? Y aquí vamos a entender las salidas. Bien, entonces vamos a comenzar. Pulsamos nuestro encendido, se enciende Q1. Un tiempo después se enciende Q2 y se apaga Q1. Un tiempo después se enciende Q3 y se apaga Q2. Un tiempo después se enciende Q4 y se apaga Q3. Un tiempo después se debe apagar Q4 y ahí muere el sistema, ¿verdad? Y ahí muere el sistema. Entonces ahora vamos a iniciar nuevamente acá. No lo iniciamos. ¿Por qué no lo podemos iniciar? Porque ya la memoria tiene una retención. Eso significa que también debemos mandar a cortar esta energía acá. Entonces el último timer que utilizamos para apagar esto de acá, también lo vamos a utilizar para apagar el sistema acá adelante, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto más para acá, y aquí vamos a buscar un tiempo, un contacto al último tiempo.
lo vamos a poner acá y es el timer 4. Les recuerdo que en la facilidad de los software, que ya lo hemos explicado en la teoría, acá puedo utilizar la cantidad de contactos asociados a las bobinas, los que yo quiera, porque no son físicos. Los físicos solo son las entradas y las salidas. Estos contactos solo son en el software. Entonces ahora vamos a hacer la simulación para que ya no hayan errores. Pulsamos, se enciende la lámpara 1. Un tiempo después se enciende la lámpara 2 y se apaga la lámpara 1. Miramos aquí donde está el mouse. Un tiempo después se enciende la lámpara 3 y se apaga la lámpara 2. Un tiempo después se apaga, se enciende la lámpara 4 y se apagará la lámpara 3. Un tiempo después se apaga la lámpara 4 y se debe desactivar acá también la memoria. Ahora cuando venimos acá, vuelve a funcionar el sistema como debería ser. Se enciende la memoria, se enciende la lámpara 1. Después de un tiempo se enciende la 2 y se apaga la 1. Después de un tiempo se enciende la 3 y se apaga la 2. Después de otro tiempo se enciende la 4 y se apaga la 3. Y después de un tiempo de 5 segundos se apagará todo el sistema. Y es así como funciona ahorita este software. No es necesario, ¿verdad?, que lo apaguemos acá. Entonces, si nosotros encendemos acá y, bueno, por decir así, hay una emergencia, yo puedo apagar todo el sistema desde paro. Por eso es que debemos ubicar siempre un paro, porque el paro va a ser prioridad o nos va a ayudar a gobernar todo el circuito, todo el esquema, todo el diagrama. Bien, aquí termina esta programación de este ejemplo. Yo agradezco a todos ustedes, ¿verdad?, que están formando parte de nuestra plataforma de estudio de Aprendamos Juntos. Y bueno, más aquellos que están compartiendo este contenido y les está sirviendo para aprender. Vamos a seguir trabajando ahora los contadores y posteriormente, como les decía, vamos a trabajar las secuencias neumáticas, secuencias sencillas y secuencias complejas, y posteriormente los arranques de motores. Muchísimas gracias, tengan todos un buen día. Se despide de ustedes el profesor Reiner.